En que ustedes van a estar abriendo este archivo para revisar lo que es nuestra clase y nuestra primera clase sobre las epístolas carcelarias o epístolas 2, como se denomina la asignatura. Bienvenidos, mi nombre es Juan Hernández Mora y para este periodo seré su profesora en esta asignatura. Dentro del objetivo general que perseguimos con el estudio de esta asignatura, tenemos la idea de poder generar un proceso de diálogo y reflexión de tono apologético acerca de la teología plasmada en las epístolas bajo estudio. En las epístolas que revisaremos, tanto de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, nosotros vamos a encontrar en forma detallada y en forma muy comprensiva la cristología, por ejemplo, en el libro de Efesios, donde también encontraremos algo de eclesiología, temas de soteriología, las implicancias éticas y otros temas. También en el caso de las implicancias éticas, tenemos el caso de la epístola a Filemón, donde hay un tema que encontramos sobre la esclavitud en el mundo grecorromano del tiempo del apóstol Pablo, y que justamente hay una tareita ahí que debemos desarrollar para comprender un poco más ese tema. A fin de que ustedes como estudiantes puedan construir argumentos sólidos que den respuesta a los desafíos que enfrenta la Iglesia en la sociedad actual. Porque si bien es cierto, han pasado bastantes años desde que nuestro apóstol escribió estas cartas, podríamos decir que la sociedad en la que nosotros nos encontramos hoy es bastante similar, sobre todo para aquellos que estamos acá los que vivimos en ciudades capitales, en donde encontramos una diversidad cultural, lingüística, también y de pensamientos, de ideas, que es muy similar al tiempo de Pablo, y en donde el mensaje del Evangelio de Jesucristo también debe dar respuesta a todas estas diferentes preguntas que tiene la persona en esta época. Y también como segunda instancia, producto del estudio de esta asignatura y sobre todo al leer las páginas de nuestro libro de texto, que es de la Biblia, nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios. Así como en nuestro apóstol Pablo, al entrar en contacto con Dios y con su palabra, fue transformado, así también nosotros. Es lo que perseguimos a través del estudio de esta asignatura, es que nuestra visión del mundo, nuestra visión de la sociedad actual, nuestra visión sobre la problemática de la sociedad actual, lo podamos ver y responder a través de la Escritura, así como lo hizo Pablo en su tiempo. A modo de información, como primera clase y como para establecer los parámetros sobre los cuales nosotros trabajaremos, el sistema de calificación es el siguiente. Primero tendremos pruebas, que eso tiene un valor del 40%. Por el sistema online no va a ser pruebas escritas, sino que va a ser más especies de preguntas de aplicación, que ya en la primera clase, si ustedes la revisan, ya lo tienen estipulado. Hay una pregunta, en realidad son dos preguntas en una a responder, pero en el foro encontrarán esta pregunta, pero a modo de piloto, ¿cómo nos vamos a ir viendo en este caso? Porque las pruebas en este caso serían más de aplicación, que serían preguntas. Y lo otro son los trabajos, que eso tiene una ponderación del 60%, como ustedes ven ya está bastante altísimo. Ya para la segunda clase, ustedes deberían estar presentando un informe de lectura sobre la vida del apóstol Pablo. En la biblioteca, que también está asignada para esta asignatura, encontrarán varios libros que les pueden servir de apoyo. Y justamente el libro Introducción a San Pablo y sus cartas, ese lo encuentran ustedes y está en formato digital. Como ustedes ven, son 5 tareas que ustedes deberán presentar. La primera, como ya lo dije, es este informe de lectura, que son 3 páginas, pero el formato de presentación, acá están estipuladas solamente la cantidad de páginas que deben ser presentadas, pero el formato, la estructura, está estipulada por set,
en un documento adjunto que ustedes también encontrarán en esta plataforma. Entonces, para la próxima clase ya ustedes debieran estar, la próxima semana ya deben estar presentando este informe de lectura. Luego tendremos un ensayo, que eso deben ser 10 páginas, y un ensayo, la pregunta o el tema a desarrollar en este ensayo son los dos valores fundamentales del etos cristiano primitivo, el amor al prójimo y la renuncia al estatus. Nosotros tenemos en Filipenses muchos pasajes que nos invitan a no estimarnos como superiores a los demás, a considerar el ejemplo de Cristo, y que el amor al prójimo no es solamente un amor intelectual, sino un amor que es activo, así como el ejemplo de nuestro maestro, que nosotros lo encontramos ahí en el libro de Filipenses. Luego el trabajo de investigación, y esto ya tiene que ver con la epístola a Filemón, esto ya tiene 15 páginas, y la idea es que ustedes puedan descubrir cuál era el pensamiento, cuál era el tenor de la actividad de la esclavitud en el tiempo en el mundo grecorromano, en el tiempo de Pablo. Nosotros por ahí encontramos que los 3/4 partes de la población eran esclavos y solamente un tercio de la población podríamos decir que eran libres. Y en este mundo es donde Pablo es el que está compartiendo, a este mundo es el que Pablo está visitando y compartiendo sobre el Evangelio de Jesucristo, y se encuentra en sus comunidades, como nosotros lo vamos a ver más adelante, en sus comunidades que se van formando, se sientan en la misma iglesia o casa iglesia o lugar donde él se reúne, tanto esclavos como amos. Entonces es interesante que ustedes puedan averiguar cuál era el pensamiento, qué opinan los escritores de la época y el mismo Pablo sobre la relación entre amo y esclavo. Hay algunos que, de cierta manera, acusan al apóstol Pablo de que no se eh, no se banderizó con un programa de liberar a los esclavos, de liberar del yugo de la esclavitud, una vez que el jefe o el amo creyente se convertía al evangelio, al evangelio que estaba compartiendo Pablo, Pablo no los obligaba a liberar a los esclavos. Nosotros eso lo vamos a ver en las epístolas, cuál era el pensamiento de Pablo sobre estos nuevos convertidos. Entonces la idea de este trabajo de investigación, por eso que tiene 15 páginas, que ustedes averigüen y vean, hay bastante literatura para desarrollar este trabajo. También pueden ser consulta a algún autor, a algún pastor o a algún profesor, eso también sería interesante. Recuerden que todos los formatos estándares son estipulados por SED. Para la epístola a los Colosenses, la idea es que ustedes presenten una PowerPoint u otro formato, mínimo, bueno, ahí dicen 12 láminas, y la idea es que puedan elaborar una exposición sobre las herejías de las comunidades de la cautividad, y para eso debieran tomar la carta a Colosas y a Éfeso, ¿ya? Y por último, para el libro de Efesios, la idea es que elaboren una monografía que conste de 12 páginas sobre la apología que encontramos nosotros en la cristología en Colosense y Efesios. Entonces ahí tenemos nosotros cuál es el sistema de calificación y el contenido de estas calificaciones, cómo será la ponderación y cuáles son los trabajos. Ahora bien, entramos de lleno entonces a lo que es la correspondencia a los filipenses y a Filemón. Partiremos sí por Filipenses y veremos un poco sobre los rasgos literarios, la estructura de la carta y también la comunidad destinataria. La comunidad filipense. Tenemos que decir que la comunidad de Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Si nosotros vamos al libro de Hechos, que es el libro que constituye para nosotros el contexto cultural, social, político, económico para cada una de nuestras cartas, para cada una de las epístolas que Pablo escribe, el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 16, nosotros vamos a encontrar
el viaje de Pablo, donde luego de toda la controversia que se sucede en Jerusalén, producto de el intento de los cristianos judaizantes, podríamos decir, de hacer que los gentiles puedan circuncidarse o entrar en algunas prácticas judías para ser parte de la nueva iglesia que Pablo está fundando o que otros están fundando, en este caso Pedro también. Pablo se decide en este concilio en Jerusalén elaborar una carta en donde se les asegura a los hermanos, a los nuevos creyentes, que hay solamente, no se les va a exigir que ellos se hagan judíos, sino que de acuerdo a lo que dice el capítulo 15 del libro de Hechos, si yo leo la carta aquí en Hechos capítulo 15, del 23 hacia adelante, dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlo y guardar la ley. ¿No os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es interesante que solamente le exigen no que no se hagan judíos, sino que se guarden solamente estas cosas, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Este segundo viaje misionero de Pablo, y es interesante, porque este segundo viaje misionero de Pablo, él va un poco más allá del Asia, se extiende hacia el mundo europeo, en donde va a encontrar una comunidad que está ansiosa de escuchar una palabra distinta, una palabra consoladora, pero que justamente va apoyada, va afirmada por esta carta, donde se abre toda una oportunidad para el mundo gentil para formar parte de esta nueva iglesia que se está levantando. Entonces decimos que esta fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 49 o 51, algunos dan por ahí que justamente posterior al concilio en Jerusalén, en donde Pablo viaja a Grecia, partiendo desde Jerusalén. Dice, Pablo visita de nuevo las iglesias de Galacia llevando consigo a Silas. Luego le acompaña Timoteo. El propósito de este segundo viaje era visitar las comunidades fundadas en el primer viaje. Nosotros vemos en la primera instancia que Pablo se detiene por todo el Asia Bajo, el Asia Menor, el Asia donde él comparte, abre algunas iglesias, algunas comunidades. Y en Antioquía se le une, antes de salir hacia este viaje, se le une Silas, eso lo encontramos en el capítulo 15, 34, 35, 40, y Timoteo, cuando él hace su pasada por Listra, y en el capítulo 16, 1 y 3, se le une en este viaje. En Troas, Pablo, siguiendo su viaje tras el intento fallido de avanzar hasta Bitinia, nosotros eso lo leemos acá, en donde Pablo intenta pasar. Leemos en el capítulo 16, el verso 10 dice, si leemos antes desde el 6, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Sin embargo, más adelante nosotros vamos al versículo 9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdalo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto nos da la idea, vemos que aquí Pablo no está siendo llevado si bien es impulsivo, si bien él quiere alcanzar el mundo conocido, como siempre es su deseo,
el mundo conocido, donde el Evangelio no había sido compartido, pero sin embargo lo vemos que está sujeto al Espíritu. Porque si, vemos aquí un ejemplo de un hombre que tiene toda la gana, el ímpetu de alcanzar al mundo con el Evangelio, pero que está muy sujeto a lo que el Espíritu de Dios pueda estar direccionando. Una buena lección que nos serviría a nosotros reflexionar. Acá nosotros tenemos un detalle. El primer viaje es independiente, luego va con Silas, Lucas se le une, nosotros vemos ahí en el capítulo 16, verso 11, nosotros vemos que Lucas cambia ya se hace más personal, él dice, nosotros viajamos o nosotros fuimos, y eso nos habla de que él se une en este viaje. Y pasan entre otros lugares por Galacia, por Troas, por Filipos, por Tesalónica, para finalmente llegar hasta Atenas y luego pasar hacia Corinto. Aquí vemos entonces cómo el Evangelio comienza primero en Jerusalén, luego Antioquía, luego está en Asia y así se va extendiendo por oleadas. Es la primera comunidad pagano-cristiana en suelo europeo y la verdad es como bien interesante reflexionar sobre el nacimiento de esta iglesia ahí en Filipo. Porque ya lo dijimos que en un principio Pablo, junto con Silas, con Timoteo y Lucas, quieren pasar hacia el suelo europeo, pero el Espíritu no los deja hasta cuando se abre una oportunidad y derechamente, por la visión que tiene Pablo, ellos avanzan. Y nosotros vemos acá cómo sigue siendo Pablo sensible a la dirección del Espíritu y a ser guiado por Dios para extender el reino. Porque lo primero que él hace siempre está dirigiéndose a la comunidad judía, pero nosotros vamos a ver que en alguna circunstancia la comunidad judía no está dispuesta a escuchar a Pablo, a nuestro apóstol y a los que están con él, y él ya se dirige hacia los gentiles. Como en el caso de, encontramos acá a Lidia, la vendedora de púrpura, en esta imagen que estamos revisando, que ellas, mujeres que no podían estar, no estaban en una sinagoga, no había una sinagoga en la ciudad, entonces Pablo averigua dónde se reúne la gente para orar o para invocar el nombre de Dios. Y él se le indica que está junto al río y ella va, Pablo, y ahí nosotros tenemos una hermosa historia de cómo Dios rescata a esta mujer y cómo ella luego abre sus puertas para, como su casa, se dice que su casa era una casa importante, como ella es una mujer vendedora de púrpura, se entiende, la tradición dice que tenía una casa grande y eso permitía que pudiera alojarse o hospedarse bastantes personas, poder desarrollar alguna actividad como reuniones. Luego también tenemos el episodio del carcelero. Estos son, ahí nosotros se refrenda la instancia o la dirección del Espíritu para toda esta situaciones. Ahora vamos un poquito, luego revisaremos ya cuando estemos en la próxima clase, iremos revisando en forma más detallada nuestros escritos, pero volvamos un poquito a la correspondencia filipense. La autoría, no hay duda de que los escribió Pablo. Si nosotros bien lo revisamos, cada carta está bajo la dirección y donde Pablo se identifica como el autor. En algunos casos, como vamos a ver lo de Filipenses, no solamente es él, sino que Timoteo también está escribiendo. La unidad literaria, en este caso algunos comentaristas ven que no hay solamente una carta, si bien luego estas se unen, se funcionan en una sola, habrían 2 o 3 cartas, y esto es por los cambios de tono y estilo en las siguientes secciones. Por ejemplo, del capítulo 4, del verso 10 al 20, hay un acuso de recibo, y estas cartas eran normales en esta época cuando se daba acuso de recibo de una correspondencia, donde él acá agradece la ofrenda. También el tono que cambia acá en el capítulo 1, del 1 al 3.1, el 4 del 4 al 7, el versículo 9, el 21 y el 23, donde nosotros se entiende que Pablo está confirmando a la comunidad cómo debe vivir,
y los felicita, y también una carta polémica donde el versículo 3 del 2 al 4, o el versículo capítulo 3, el 4 del 8 al 18, donde él advierte contra los judaizantes. Un comentario de Policarpo a la iglesia de Filipo respecto de Pablo da pie para pensar que esto podría ser posible. Cuando escribe, este es un comentario de Barclay que recoge lo que dijo Policarpo, dice: cuando estuvo ausente os escribió cartas, refiriéndose al apóstol Pablo. Acá nosotros tenemos un bosquejo a grandes rasgos sobre la estructura que nosotros tenemos para la epístola a los filipenses. Desde el prólogo epistolar, las noticias sobre el apóstol, la primera exhortación, un primer final epistolar. Recuerden que se habla de que hay secciones, que hay 3 cartas o 2 o 3 cartas dentro de una. En este caso nosotros podríamos decir 2 cartas, de acuerdo a este bosquejo, dentro de una sola. Porque tenemos un primer final epistolar donde se está dando las noticias sobre Timoteo y Epafrodito, y luego nuevamente viene la segunda exhortación, que sería el tema de los judaizantes. ¿Cuál es el estilo y la estructura de nuestra carta? Filipenses nos muestra una línea de pensamiento unitaria. Si bien sus cambios de temática van unidas a ruptura de estilo biográfico, porque está hablando de personas, está hablando de Timoteo o está hablando de Epafrodito, también es exhortativo y es reprensivo, en este caso cuando está reconveniéndoles por el caso de los judaizantes. También hay cambios repentinos de ánimo, hay gozo, hay alegría por cómo ellos corresponden en las ofrendas, pero también hay molestia en el caso como ellos actúan en relación a los judaizantes y otras peculiaridades. Eso lo vimos antes. El tono predomina el exhortativo y es bastante personal, porque recuerden que esta carta está dirigida a la comunidad filipense, si bien luego esta carta en cierta manera se comparte en las otras comunidades. La ocasión está escrita en ocasión de una cautividad, eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 7, 13 y 17, si nosotros leemos el versículo 7, dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. El verso 13 leemos y dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y el verso 17: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces ahí nosotros encontramos la ocasión. Esta cautividad motivó a los creyentes de Filipo el envío de Epafrodito, quien llevó noticias de la comunidad de Filipo y una contribución para el sostenimiento. Y la verdad que esto alegró mucho el corazón de Pablo. El apóstol desea dar unas palabras con ocasión de las amenazas que enfrenta la comunidad, ya sean externas e internas, las que perturban la cohesión intracomunitaria. Ya hablábamos nosotros de los problemas de los judaizantes. ¿Cuál es el propósito? Primero es agradecer la ofrenda enviada, también corroborar a la comunidad en su tenor de vida, animar a la comunidad acerca de su preocupación por Epafrodito y por el propio Pablo, advertir contra los judaizantes. ¿Cuál es el tema? Podríamos decir, es un llamado a la unidad comunitaria y gozosa en Cristo. Recuerden que estamos con nuestra carta a los filipenses. Fecha y lugar. La carta fue escrita desde una cautividad y el testimonio explícito de 2 Timoteo 1:17, arrojado por el final de Hechos 28:30, hace concluir a muchos que ese es el marco de todos los escritos que se escribían desde la cárcel. Hoy la crítica ha señalado 3 posibles lugares de donde se escribió esta carta. Roma, cuando es el primer encarcelamiento de Roma, y aproximadamente entre el año 61 y 63 después de Cristo.
Cesarea, que es lo tenemos en Hechos capítulo 23, 35 o 24, 23, donde Pablo estuvo 2 años, o Éfeso, podríamos decir que es durante el tercer viaje misionero. Recuerden que estamos hablando cuando se escribe la carta, no cuando Pablo funda las comunidades ahí en Europa. Esos son algunos de los 3 lugares de donde Pablo podría haber escrito la carta. La comunidad destinataria, nosotros estamos hablando de los filipenses, de la comunidad pagano-cristiana que existió en suelo europeo en la ciudad de Filipo. De acuerdo a Hechos 16, del 9 al 10, Pablo fue allí junto a Silas, Timoteo y Lucas en respuesta a la visión en sueños de un varón macedonio. El autor de Hechos menciona no menos de 3 intervenciones divinas que disuadieron a Pablo en sus planes de viajes orientales, empujándole hacia Europa. Ahí tenemos algunos de los pasajes mencionados. La visita fundacional a Filipo siguió el esquema usual de evangelización paulina, es decir, el comienzo de la misión en un lugar de reunión judío, luego de esos éxitos entre los temerosos de Dios y una expulsión violenta. Ese es como el tenor de cada visita fundacional de Pablo. Algunos no solamente lo encontramos acá, sino en otras comunidades. Siempre él busca a la comunidad judía. Pero cuando esta comunidad judía le da la espalda, no lo acepta, lo rechaza, él se va hacia los gentiles y tiene un éxito entre ellos. Tenemos a los denominados temerosos de Dios, que son judíos que están en la diáspora, que están en esos lugares, o también gentiles que han abrazado este evangelio, pero no se circuncidan. No son parte, no entran en los rituales de los judíos, por eso se les llama temerosos de Dios. Nosotros encontramos a Cornelio. Cornelio era un temeroso de Dios, que era alguien que respetaba, honraba a Dios. Recuerda lo que nosotros leemos en Hechos capítulo 10, él hacía oraciones, hacía ayunos y tenía una inclinación hacia el pueblo de Dios, pero él no se había sometido a ninguna de las prácticas o ceremonias judías. Entonces aquí tenemos a los temerosos de Dios. Y claro, cuando lograba este éxito y la comunidad se establecía, luego venía una expulsión violenta. Pero nosotros vemos que detrás de esto siempre está la obra del Espíritu que está direccionando a Pablo. La comunidad destinataria, cuando Pablo llegó a Filipo, encontró afuera de la ciudad un lugar de oración judío. Ahora encontramos un comentario de Barclay. Dice, vivía en la ciudad una pequeña comunidad judía que no gozaba aún del derecho a construir una sinagoga dentro de sus muros, o quizá no poseía los recursos económicos para hacerlo. Sobre la composición de la comunidad, nosotros encontramos por los nombres, encontramos que hay una comunidad mayormente formada por paganos más que por judíos. En cualquier lugar, en cualquier caso, Hechos confirma la impresión global cuando menciona a la temerosa de Dios Lidia de Tiatira y al funcionario romano responsable de la cárcel. La ciudad de Filipo. La población era mixta, los habitantes greco-macedonios debieron ser la minoría. Muchos habían llegado de Asia Menor y de tierras orientales. Filipo fue tomada por los romanos en el año 168 a.C. junto con la provincia. En el año 42, los asesinos de César, Bruto y Casio fueron vencidos en la llanura cercana por Augusto. En los alrededores existían minas de oro y plata explotadas de la antigua época de los fenicios. Aunque en tiempos de cristianismo estas minas ya estaban exhaustas, sin embargo había de hecho de Filipos el gran centro comercial del mundo antiguo. Eso lo encontramos en un comentario, seguimos con los comentarios de Barclay. En el año 32 a.C., la ciudad fue poblada por veteranos y se convirtió en colonia de derecho itálico con el título de Colonia Julio Augusto Victrix Philippensius. Los ciudadanos gozaban del derecho de autodeterminación y estaban exentos de tributo a Roma. Los veteranos de guerra eran los que habían servido en las diferentes batallas y combates que el imperio les había encomendado, y ya ellos terminaban su periodo de activo, ellos eran retirados, que Roma en este caso los premiaba y les regalaba villas o lugares donde ellos pudieran desarrollarse y vivir. Eran, podríamos decir, unos pequeños terratenientes, porque tenían muchas personas a su cargo, ellos tenían bastantes esclavos.
Y, en Filipos nosotros, como era una ciudad, como lo veíamos anteriormente, una ciudad que tenía cierta riqueza, se habían establecido estas comunidades. Y por eso los ciudadanos gozaban del derecho de autodeterminación. Como ellos habían prestado el servicio al Imperio Romano, ahora ellos ya eran ciudadanos en pleno derecho y podían tomar sus propias decisiones. Ellos estaban exentos de tributo a Roma por el servicio que habían prestado. Las autoridades más altas eran los pretores y las subalternas se llamaban lictores. Eso lo encontramos ahí en Hechos capítulo 16. Uno de los dichos sobre la comunidad filipense o sobre la ciudad se decía que era una pequeña Roma en medio de una cultura griega. Era una de las dos ciudades más romanas en medio de Macedonia y Acaya. Bueno, hasta acá nosotros quedamos con la clase primera, con la clase introductoria a la correspondencia filipense. Ya la próxima semana entraremos de lleno en lo que es la carta a los filipenses. Iremos revisando los capítulos, los versículos y las diferentes teologías que nosotros encontramos acá en las epístolas. Recuerden entonces que para la próxima semana deberán ya presentar su informe de lectura para tener una idea del pensamiento de Pablo, conociendo a Pablo a través de los ojos de algunos escritores y también responder a la pregunta que está en el foro. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.